Hoy nos vamos a embarcar en una aventura a través de los años para descubrir la fascinante historia detrás de uno de los juegos de mesa más icónicos de todos los tiempos. Un juego que te permite emular a Napoleón en su conquista del mundo, pero sin el pequeño inconveniente de acabar en un manicomio. Alerta de spoiler, este juego tiene una conexión con el mundo del cine. Y a diferencia de otros juegos de muñequitos, sí, te estamos mirando a ti, Warhammer, este no te va a dejar en bancarrota por coleccionar un ejército de miniaturas. Aquí solo necesitas tus dados, un poco de estrategia y tal vez un poco de suerte o traiciones bien planificadas. En este vídeo te voy a contar cómo nació este clásico juego que desde hace más de 65 años reúne a familias y amigos para, básicamente pelearse por la dominación mundial. Además, fue gracias a este que ha nacido un estilo de juegos de mesa que nos ha dado auténticas joyas a día de hoy. Así que, ponte cómodo, prepárate, porque hoy vamos a hablar de la historia del Risk. Esta historia comienza el 13 de enero de 1922, en París, Francia. Ese día nació Albert Lamourie, el principal protagonista de todo este tinglado. Y aunque más tarde se convertiría en una figura importante en Francia, de su infancia no se sabe mucho, ya que Lamourie prefería mantener su vida privada en un misterio. Lo que se sospecha es que la familia de Albert tenía una buena posición económica, ya que se sabe que durante su juventud estudió en el Collège Stanislas, un prestigioso colegio privado situado en París que atendía a hijos de familias adineradas y de la alta sociedad francesa. Que ya estáis viendo, que no hay nada como tener una buena educación de élite para diseñar un juego de dominación global. Eso sí, con el estilo parisino. Desde joven, y quizás influenciado por el ambiente bohemio de París, Albert Lamourie se sintió atraído por el mundo del arte. Así, en octubre de 1939, ingresó en la Escuela Nacional de Bellas Artes de París, un mes después de que el pintor austríaco frustrado le diera por emprender una ruta por Europa. Lamourie permaneció en sus estudios durante todo el conflicto bélico que azotó el mundo. La implicación de Albert en la Segunda Guerra Mundial es un misterio. Es como si el tiempo que duró la ocupación de Francia por parte de los nazis lo hubiera pasado exclusivamente estudiando. Y dado que esta falta de información es muy poco emocionante para esta historia, yo me voy a imaginar que el bueno de Albert formó parte de la resistencia francesa acompañando a café au lait, canapé y croissant. Sí, si has captado esta referencia, has de dejar un like, ponerlo en comentarios y siento decirte que somos muy viejos. Pero algo debería de tener el bueno de Albert, que mientras estaba estudiando consiguió encontrar trabajo en el mundo del cine y se cree que hizo algunos pinitos como asistente de dirección, y teniendo en cuenta el follón que había en Francia, la verdad es que tiene mucho mérito. Esto le ayudó a coger experiencia mientras duraba la guerra, y tras el fin de esta, en 1945, Albert pudo dedicarse plenamente a lo que más le gustaba, que era el mundo del cine. En 1947 estrena su primer corto, Vanilleux. Esto le permitiría ganar suficiente dinero para casarse con la que fuera el amor de su vida, Claude Jean Dupart. Esta relación fue muy sólida, cosa rara en esto del mundo del cine, y junto con Albert empezó a compartir una afición a una nueva moda que estaba comenzando a ganar popularidad ahí por los años 50 como una forma de entretenimiento familiar, y esta es, como no, los juegos de mesa. Los juegos de mesa llevaban unos años siendo comercializados con algunos casos de éxito como el Monopoly o el reciente Scrabble. Tanto a Albert como Claude les apasionaba reunirse con amigos y conocidos para darle a esto de las fichitas. Y Albert, que tenía esa mente inquieta propia de los artistas, tenía dentro de él algo que le rondaba la cabeza, que le decía que esto de los juegos de mesa era algo estupendo para poder capturar la imaginación de los jugadores de manera similar a lo que hacía con las películas. Pensar que en un juego de mesa los jugadores podían ser tanto espectadores como protagonistas era algo que le entusiasmaba.
es que estaba fascinado en cómo juegos como el Monopoly te podían sumergir en un mundo donde interpretabas el papel de un magnate que poco a poco se hacía con el poder de toda la ciudad. Y ese run run nunca se le fue de la cabeza. Y ya en el año 1950, con el nacimiento de su primer hijo, Albert empezó a alternar en las noches de velas la concepción del guión del que sería su primer largometraje Prim, con poder llevar a un juego de mesa esas historias que quería contar. El trabajo no le faltaba y eso hizo que no le pudiera dedicar el tiempo que él consideraba a esto de diseñar el juego de mesa que tenía en su mente. Pero 3 años más tarde nace su segundo hijo y se vuelven a repetir las noches en vela que pudo utilizar para escribir el guión de su próximo corto, Crim Blanco, y esa obsesión para concebir la historia que debía de llevarse a un tablero. Y es en 1955 cuando da con la tecla. ¿Qué mejor historia para contar que la propia historia? Y Francia es un país que tiene mucha historia para contar. En mediados de los años 50, los juegos de mesa ya formaban parte de las costumbres familiares y no había casa que no tuviera una copia de algún parchís o Monopoly. Pero había un juego salido en el año 1947 que, aunque no había cosechado mucho éxito, Albert le había llamado la atención. Y ese juego era el Stratego. El Stratego es un juego ideado por el holandés Jacques Johan Mockendorff. Así que un día, tras una partida, Albert piensa que quizás mejor que ganar una batalla sería conquistar el mundo entero. Era maravilloso, ya tenía su historia, la conquista del mundo. Pero, ¿cuál podría ser el personaje al que interpretar? Necesitaba algo potente, algo con fuerza, necesitaba un símbolo. Y tras darle muchas vueltas, se dio cuenta que tenía la respuesta al lado de casa, porque ese símbolo era Napoleón Bonaparte. Los jugadores iban a interpretar a uno de los generales de Napoleón y su misión era ser el que se ganara el favor del emperador ayudándole a conquistar el mundo entero. Un momento, para. ¿Conquistar el mundo? Pero eso es un nombre maravilloso, directo y sin líos. Pues nada, que ya tenemos nombre. El juego iba a pasar a llamarse La Conquête du Monde, o séase, la conquista del mundo. Con el nombre y la historia ya decidida, ahora tocaba empezar con el diseño. Para él, el tablero sería importante, ya que es donde toda la historia se iba a desarrollar. Decide que lo mejor para el juego es dividir el mundo en 6 territorios, coincidiendo por cada uno de los continentes: Europa, Oceanía, África, Asia, América del Norte y América del Sur. Para representar a los soldados, pensó en utilizar cubos de madera. Era lo más económico y lo más fácil de producir. Y unas fichas ovaladas para los ejércitos que equivaldrían a 10 unidades. Pero le quedaba algo complicado, y eso eran las reglas. Menudo dolor de cabeza le llevó el tema de las reglas. A pesar de todas las pruebas que hizo con familiares y amigos y el haber introducido cartas de acción para facilitar el juego, las reglas parece que eran un poco complicadas, pero tras muchas vueltas y muchas probaturas, decide que no puede seguir dando tumbos. Por lo tanto, un día de octubre de 1957 se arma de valor y se presenta en las oficinas de la Miro Company, una pequeña empresa de juegos de mesa que no era particularmente destacada o influyente en la industria de los juegos, y desde su fundación en 1936 había publicado algún juego, pero sin ningún éxito significativo. A la gente de Miro Company se le pusieron los ojos como chiribitas cuando vieron entrar por la puerta a Albert Lamorisse con un juego de mesa debajo del brazo. Y no es de extrañar, ya que ante ellos estaba una de las celebridades del momento, porque yo no lo he dicho, pero en ese mismo año Albert había ganado el Oscar al mejor guión original por su corto El Balón Rojo. Y esto es muy grande, porque es la única vez en la historia del cine que un corto se ha llevado un Oscar como guión original. Y los de Miro Company se volvieron locos.
Les había entrado la oportunidad de su vida a ellos, a una empresa tan pequeña, y ni cortos ni perezosos, tan solo un mes después de la visita de Albert, decidieron sacar a la venta el La Conquête du Monde. Y como se habían imaginado, la salida del juego causó una gran expectación. Todos los aficionados de juegos de mesa de Francia querían tener su copia del juego del ganador de un Oscar. Se estima que en menos de 2 años se vendieron más de 100.000 copias del juego. Unos números que para la Miro Company no estaban nada mal. Pero todo esto no era tan maravilloso. Porque ¿recordáis que las reglas eran un problema para el bueno de Albert? Pues en Miro Company desde el principio se dieron cuenta de ello y detectaron que entre los jugadores ya se comentaba que el juego no estaba del todo pulido y que era un tanto complejo. Y claro, esto espantaba a cierta parte de futuros compradores. Y para poner solución a esto, un año después del lanzamiento deciden contratar al matemático Jean-René Bernes, que ya había colaborado con la empresa años atrás y tenía experiencia en juegos de guerra, porque había sido el diseñador del Rome et Carthage, un wargame ambientado en el mar Mediterráneo. Durante poco más de un año, Jean-René Bernes trabajó codo con Albert para localizar los problemas y rediseñar el juego, y es en mayo de 1959 cuando aparece en las tiendas de Francia la revisión del Conquête du Monde con una serie de cambios que le sentó muy bien al juego. Se simplificó el sistema de combate haciéndolo más ágil y se introdujeron los dados para poder luchar. Así los jugadores podían atacar y defenderse con un número limitado de dados, generalmente hasta 3 para el atacante y 2 para el defensor. Aparecen las cartas de misión o objetos secretos, lo que le añade una capa extra de estrategia donde en lugar de simplemente buscar la dominación global, los jugadores podían ganar completando su misión secreta. Gracias a la inclusión de unas cartas de inicio, los jugadores comienzan con territorios preasignados en lugar de que cada jugador tuviera que escoger los suyos al inicio del juego. Y esto hizo que se agilizara mucho el momento de la preparación de las partidas. Y como broche final, donde más se trabajó fue en encontrar el equilibrio entre la estrategia y la suerte, haciendo que las decisiones tácticas sean cruciales para el éxito. Y estos cambios, como os he dicho, gustaron. Vaya si gustaron. Porque si las 100.000 copias de la primera edición eran una locura para los de Miron, ¿qué os imagináis que se les pasaría por la cabeza cuando vieron que en menos de un año habían vendido más de 300.000 copias? Si es que no había aficionado a los juegos de mesa en Francia que no tuviera su edición del juego de conquista mundial. Y tal era el éxito que desde el otro lado del Atlántico, más concretamente en Estados Unidos, habían unas sombras que, monóculo en el ojo, se frotaban las manos mientras miraban cómo las ventas de este juego de guerra no paraban de subir en Francia. Como ya os podéis imaginar, este éxito no pasó desapercibido por las grandes jugueteras americanas. Milton Bradley, Mattel y Parker Brothers se embarcaron en una guerra para conseguir los derechos de distribución internacional del juego. Pero el pescado se lo llevó Parker Brothers, que gracias a la gestión de uno de sus principales ejecutivos de la compañía, como era Robert Barton, cerró el trato por un total de $50.000, una cifra nada desdeñable para la época. Y con el acuerdo firmado, desde Parker Brothers se ponen manos a la obra para adaptarlo al mercado internacional. Ahora el juego era más colorido y con mejores diseños, las instrucciones eran más claras y visuales, y las reglas sufrieron unos retoques muy pequeños para ajustarse a los gustos de más público. Y ojo con este detalle, no se os escape, porque al final será muy importante. Y con todos estos cambios ya estaba todo preparado para que en 1959 saliera el Risk. Porque sí, porque lo que iba a sacar Parker Brothers no era una edición internacional de la Conquête du Monde, sino un juego nuevo. Los señores de Parker Brothers no habían comprado los derechos de la distribución del juego, no, sino que compraron la idea y el concepto que había detrás
del Conquête du Monde. Y de ese concepto es donde surgió el Risk. Y aquí es donde entra esos 4 cambios pequeñitos en las reglas. Porque gracias a estos, legalmente, esto ya era un juego nuevo. ¿Pero se enfadaron la gente de Miro Company o Albert Lamorriz? Pues no, porque ellos habían llegado a un acuerdo comercial y tanto Albert como Miro ya les estaba bien. Habían vendido una idea y seguían pudiendo distribuir su juego en Francia. Pero lo que quizás ellos no contaban es que poco a poco, casi emulando el juego, el Risk fue sustituyendo a la Conquête du Monde en el mercado francés. Hasta tal punto que en 1962, por falta de ventas, dejaron de imprimir más copias del juego original. Pero bueno, esto tampoco les supuso un problema para la gente de Miro, porque ellos seguían sacando sus juegos a su ritmo y con el mismo perfil bajo de antes. Hasta que en 1980 la compañía fue adquirida por MB, o sea, Milton Bradley. Y por la parte de su creador tampoco había ningún problema. A fin de cuentas, Albert seguía centrado en su carrera cinematográfica y el juego pues ya había cumplido su objetivo. A partir de ahora, ya como Risk, se puede decir que a Parker Brothers le fue la cosa muy pero que muy bien. El juego tuvo una salida gradual por países. En 1959 llega a Estados Unidos. A principios de 1960 en el Reino Unido y Australia. En 1961 asaltan a Alemania, que ya para entonces era uno de los mercados más importantes de los juegos de mesa. Y en esta década de los 60 pues también sacan el juego en Canadá, Francia, Países Bajos, Italia, Suecia. Poco a poco el Risk estaba entrando en más casas. Durante este periodo el Risk era uno de los juegos más vendidos por la empresa. Aunque las ventas fueron inferiores a otros de sus grandes éxitos como era el Monopoly, el juego siempre estaba entre los tops de ventas de la compañía. Y eso a pesar de su precio, porque en Estados Unidos se estaba vendiendo alrededor de $10 la unidad, lo que vendría a ser al cambio de hoy, teniendo en cuenta la inflación, pues unos 80 euros. Vamos, que barato no lo era precisamente. Para que luego hablemos de los precios que estamos pagando hoy en día por los juegos. Y entramos en la época de los 70. Y el juego sufrió un estallido mundial expandiéndose en casi la gran mayoría de países. España, Japón, Brasil, Portugal, Sudáfrica. Un montón de campañas de televisión, reediciones con componentes más bonitos. El juego estaba funcionando muy bien y ya tenía la consideración de clásico. Pero, desgraciadamente, este éxito no pudo ser disfrutado por todos, ya que en 1970, mientras rodaba un documental en Irán, Albert Lamorriz falleció en un accidente de helicóptero a la edad de 48 años. Y por desgracia, no pudo disfrutar de la expansión de su juego y el gran alcance popular de este. Tras casi 20 años desde su salida, el Risk era el tercer juego más vendido del mundo, solo superado por éxitos como Monopoly o el Game of Life. Pero los 80, ¡ay los 80! Eso ya fue otro cantar. La situación de los juegos de mesa se encontraba en un cambio cultural y la popularidad de juegos como Risk comenzó a descender. No nos engañemos, que seguía siendo un megaventas, pero la irrupción de juegos con temática más adulta como La Furia de Drácula, Arkham Horror o los juegos de rol como Dragones y Mazmorras hacía que cierta parte del público comenzara a ver el juego con otros ojos. Y aunque el Risk había sufrido algún lavado de cara en esta década, ninguno de estos terminaban de reenganchar a ese público nuevo que estaba demandando cosas, digamos, más espectaculares. Así que llegamos a principios de los 90. Parker Brothers es comprada por Hasbro. Ojo, que esta adquisición no fue por un tema económico, no es que las cosas le fueran mal a Parker Brothers, sino fue más una situación de mercado. Hasbro quería aumentar su cuota de juegos de mesa y vio en Parker una buena oportunidad para ello. Por lo tanto, le hizo una oferta a los dueños de Parker y estos lo aceptaron y ya está, así, pim pam. Ahora el Risk y el resto de juegos de Parker pertenecían a Hasbro. Lo primero que hicieron los nuevos jefes es mirar lo que estaba funcionando para intentar adaptarlo al nuevo portfolio de productos de la empresa. Y se fijan desde no hace mucho que hay una muy buena aceptación entre el público más joven a los juegos de miniaturas como el HeroQuest. Así que en 1992
deciden sacar una revisión más moderna del juego que llamaron Risk, el juego clásico de dominación global. Y aparte de las típicas mejoras en diseño, este introduce un elemento que ha sido marca del juego hasta el día de hoy, y es la sustitución de los clásicos cubos por miniaturas de plástico que representaban la infantería, la caballería y la artillería. Solo este sencillo cambio supuso un empuje de ventas brutal, hasta el punto que a día de hoy es la edición más vendida de todas las que se conocen, y para muchos es la versión que nos viene a la cabeza cuando hablamos del Risk. Y con este exitazo entramos a principios de siglo, y dejando de lado el miedo ese por el efecto 2000, que para el que no lo sepáis deciros que a muchos les entró el telele pensando que los aviones se caerían del cielo porque alguien dijo que los calendarios de los ordenadores se resetearían, pues el Risk iba a recibir una de sus revisiones más importantes. En este principio de siglo, la gente de Hasbro hacen una apuesta arriesgada, y es que en el 2001 sacan Risk 2210 AD. Esta edición del juego dejaba de lado el mapa clásico y nos metía en un contexto futurista, con miniaturas más modernas y nuevas mecánicas en el juego. Este cambio atrajo a muchísima gente, a un público que a lo mejor nunca se había pensado que iban a comprarse un Risk, porque era como tener el mismo juego pero diferente. Y Hasbro vio en esto una oportunidad, porque tan solo tenía que hacer un lavado de cara a los componentes, ajustar un poco las reglas, y si encima iban de la mano con una licencia potente, el éxito estaba asegurado. Y gracias a ello hemos tenido versiones del Risk como el Star Wars o el Señor de los Anillos o Juego de Tronos. Pero donde se puede decir que el Risk ha supuesto un antes y un después en los juegos de mesa fue en el año 2011, cuando sale al mercado Risk Legacy. Detrás del Risk Legacy estaba Rob Daviau, un diseñador que había colaborado en juegos como el ya nombrado Risk 2210 AD, el conocido juego de roles ocultos y misterio Battle Royale House of Haunted Hill o un juego de miniaturas de Star Wars llamado Epic Duels. En 2008, Rob Daviau comenzó a darle vueltas a desarrollar un juego que fuera más allá de lo visto hasta el momento en los juegos de mesa. Él buscaba que jugar a un juego de mesa fuera una experiencia completa y que las decisiones y eventos de cada partida tuvieran un impacto duradero en el juego, algo más próximo a lo que era un videojuego como el World of Warcraft, que para entonces estaba que lo petaba. Como trabajador de Hasbro, Rob presentó la idea a los directivos y a estos les pareció interesante, así que le designaron un equipo y le dieron un plazo de 9 meses para tener un diseño completo del juego. Un plazo ajustado teniendo en cuenta que se estaba diseñando algo desde cero. Durante este periodo, Daviau y su equipo se enfrentaron a varios desafíos, incluyendo la creación de un sistema que permitiera cambios permanentes en el juego y en la integración de nuevas mecánicas. Y fue casi a la mitad del desarrollo que se tomó la decisión de utilizar el Risk como base para el juego. Esta decisión se hizo después de que el equipo considerara el Risk como una franquicia con una fuerte identidad y un sistema de juego que podía beneficiarse significativamente de la implementación de las nuevas mecánicas que se estaban trabajando. Aparte, por ahí estaba la gente de marketing que les entusiasmó esta idea, pues se podía aprovechar la popularidad del Risk para vender más fácil este nuevo concepto. Con el Risk seleccionado como base del proyecto, Daviau y su equipo comenzaron a adaptar las nuevas mecánicas al sistema clásico del juego. Esto incluyó la incorporación de componentes como adhesivos, cartas modificables y sobres sellados, diseñados específicamente para transformar la experiencia del juego del Risk en una campaña en evolución. Y al final el prototipo se completó en la fecha que la gente de Hasbro quería. Se presentó y gustó. Así que los directivos dieron luz verde y el 18 de octubre del 2011 fue el día señalado para lanzar este experimento llamado Risk Legacy. Y gustó. ¡Sí gustó! Tanto críticos como jugadores estaban entusiasmados con este nuevo concepto. Y ha sido tan grande, pero tanto hasta el punto que los juegos Legacy ya son un tipo de juegos por sí solos. Y posiblemente Rob Daviau
había conseguido lo que Albert Laborris tenía en mente cuando por primera vez se le pasó por la cabeza diseñar un juego de mesa: que el jugador fuera el espectador y protagonista de un juego de mesa. Hasta que llegamos a la época actual. Desde la salida del Risk Legacy hasta hoy, el juego se ha ido reeditando con ediciones coleccionistas o ediciones de aniversario o algún que otro que recuerda a tiempos pasados. También han continuado apostando por lo visto en el 2210 AD y han sacado versiones alternativas de otros universos, como por ejemplo el Risk The Walking Dead. Por supuesto, las reglas han tenido algún ligero cambio, pero pequeño, muy pequeño. Por supuesto, Hasbro no ha sido ajeno a las nuevas tecnologías y tenemos versiones digitales del Risk a patadas, de PC, de móvil, de consolas, de reloj. Complicado no ver un dispositivo electrónico sin su consabida versión del Risk. ¿Y qué le depara el futuro al juego? Pues está por ver, pero lo que está claro es que le deparan muchos años de vida, porque el juego, a pesar de ser tan antiguo, sigue gustando mucho. Porque no me vais a negar que de vez en cuando apetece esto de pegarse unas partidas en familia con la idea de ser el que conquiste el mundo. Y esta es la historia del Risk, un juego nacido de la mente de un maestro del cine al que nunca nadie le hubiera dicho que esa idea que tenía de juego de mesa no solo se convertiría en un clásico, sino que sería uno de los más reconocidos y vendidos, que aparte de ser el germen de un nuevo sistema de juegos de mesa. Con todo esto, yo me despido de todos vosotros, y si os ha gustado esto de la historia del Risk, que sepáis que en este canal podéis encontrar más historias de esto, del mundo de los juegos de mesa.